vamos a ir al portal. Aquí lo tenemos en Excel a la mano. Vamos a ver. No, lo borramos. A ver, miren, según calendario, la próxima semana nosotros vamos a estar realizando exámenes cortos en todas las materias, obviamente, pues de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Así que ya vamos a ver por ahí el calendario, solo permítanme que cargue un poco. Entonces, la próxima semana tenemos examen corto. Obviamente, pues hoy esperaría yo que cerremos la parte la parte de la unidad 1. Esperaría que el día viernes comenzara a ver ya por ahí, el día viernes esperaría subir ya el primer video de la clase grabada de la unidad número 2, que son, si no me recuerdo, rectificadores controlados. En esta unidad 1 hemos hablado de rectificadores no controlados. Entonces, regálenme un momento, vamos a compartir toda la pantalla para que ustedes puedan ver el calendario y puedan tomar nota de las evaluaciones que van a correr para la próxima semana. Ok, por ahí va la pantalla. Aquí tenemos el calendario académico. Vamos a cerrar esto. ¿Qué pasó? ¿Quién quiere entrar? Ah, don Mauricio. Ok. Entonces, todos están viendo el calendario académico. Sí, 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 doctor. sí. Ok, magnífico, gracias. Sí, buenas noches. Nosotros estamos por acá, miren, estamos exactamente en el 9 de febrero. Quiere decir que la próxima semana, pues, tendríamos el miércoles 16, tendríamos nuestro examen corto y nuestro examen parcial va a ser el 23 de febrero, ¿sí? Entonces, tal cual como lo habíamos hablado, el examen corto la próxima semana va a arrancar a eso de las 9 de la noche, ¿sí? A las 9 de la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que el 16 vamos a tener clase normal, vamos a ver, esperaría yo el viernes 11 subir la clase número, estaríamos hablando de la clase número 6, que corresponde a los primeros temas de la unidad 1, de la unidad 2, perdón, y el miércoles 16 seguiríamos viendo otros temas de la unidad 2 y hasta lo que veamos el miércoles 16, eso va a entrar para el examen parcial, ¿sí? Entonces, repito, miércoles 16 vamos a tener examen corto a partir de las 9 de la noche, de 9 a 11 vamos a dejar un ejercicio simple para que ustedes puedan ahí demostrarnos cómo están con la parte de cálculos. Y nuevamente, pues el parcial es el 23 de febrero, ¿sí? También el parcial va a correr a las 9 de la noche. La próxima semana, o sea, el miércoles 16, vamos a ultimar esos detalles. Así que por favor tomen nota. Este documento del calendario académico lo pueden descargar desde la página de la universidad. Solo se van a la opción que está acá, que dice descargar, y básicamente pueden obtener este mismo documento en formato PDF para que tengan las fechas a la mano. Si en un dado caso pues no lo pudieran descargar, también recuerden que en la pantalla interactiva se listan los primeros exámenes parciales. Entonces, una semana antes, recuerden, nosotros hacemos los exámenes cortos, ya sea que se hagan en el aula virtual, como un cuestionario de unas 5 o 10 preguntas, o propiamente habilitamos una plantilla en Word para que ustedes puedan trabajar algunas asignaciones en concepto de ejercicios. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, tenemos mucho que ver y muy poco tiempo, así que comencemos a trabajar ya. Necesito calculadoras programables en mano porque este problema nos va a llevar prácticamente casi toda la clase, creería yo, a la hora de resolverlo. Así que la semana pasada nosotros habíamos hablado sobre rectificadores monofásicos de onda completa, donde pues lo que teníamos a la mano pues era el análisis de un rectificador tipo puente, donde teníamos carga de tipo RL. Entonces teníamos las formas de onda, cuando teníamos carga, corriente de carga continua, la corriente de carga en modo discontinuo, que obviamente pues
influyen mucho las condiciones de la impedancia de carga y veíamos dos casos de análisis para este mismo circuito, que era la corriente de carga continua y la corriente de carga discontinua o la corriente de carga no continua. Entonces, habíamos hablado toda la parte teórica la semana pasada con respecto a este problema y hoy vamos a poner en práctica pues estos elementos de cálculo en un ejemplo. Entonces, este día les compartimos a nivel de documento pues esto que ustedes están viendo acá. A ver, ¿qué es lo que dice el ejemplo 3.7? El rectificador monofásico de onda completa de la figura, que es básicamente esta, tiene el valor de un inductor de 6.5 milihenries, una resistencia de 2.5 ohms y una tensión de batería, que es la tensión que vemos acá, de 10 voltios. Nos dice que el voltaje de entrada BDS, que sería el voltaje RMS a la salida o prácticamente pues la tensión provista por esta fuente, sería de 120 voltios RMS a 60 Hz. Y nos pide determinar cuatro aspectos o cuatro elementos muy importantes. Primero, la corriente de carga en estado permanente I/O en omega de t igual a 0, la corriente promedio de cada diodo, que sería la ID, la corriente RMS en cada diodo, la IDR, y la corriente RMS de salida. Entonces, si nos remontamos a la gráfica, ustedes recordarán que la corriente de carga que nos está pidiendo calcular el problema es justamente en omega de t igual a 0. O sea, nos está pidiendo determinar este valor de la gráfica, donde pues prácticamente a la hora de comenzar el ciclo de rectificación de la señal, hay un pequeño atraso con la corriente de carga, obviamente debida al inductor, pero nos da un cierto parámetro muy importante. El problema es que nos piden la corriente de carga cuando el producto de la frecuencia angular con el tiempo es igual a 0. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar para calcular esa corriente de carga cuando omega de t es igual a 0 es precisamente esta que ustedes están viendo en pantalla, la que parte desde acá. ¿Sí? Entonces, si tenemos un omega de t igual a 0, tenemos la corriente de carga I sub O, y la expresión que vamos a utilizar pues es esta que está acá. Entonces, yo sé que la expresión se mira sumamente complicada de trabajar, pero vamos a comenzar a hacer cálculos preliminares, ¿sí? Entonces, vámonos a nuestra pizarra para la edición de este problema. Entonces, solo regalen un momento. Vamos a darle un tamaño un poco más grande, ¿sí? El normal size. Ok, ahí estamos. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Por ahí están preguntando algo. Buenas noches, don Mauricio. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algunos cálculos preliminares. ¿Sí? Cálculos preliminares. ¿Sí? ¿Cuáles son esos cálculos preliminares? Lo primero que tenemos que calcular es el valor de Z. Entonces, Z, si ustedes recuerdan en la diapositiva que les dejamos la semana pasada, Z es R cuadrado más el valor de omega, acá omega L, y todo eso va a ir elevado al cuadrado. Entonces, respetando lo que nosotros tenemos por acá, nuestro valor de R, si ustedes notan en el ejemplo, ¿sí? Nuestro valor de R es aproximadamente pues 2.5 ohms. Entonces, 2.5 ohms lo vamos a elevar al cuadrado. 2.5 elevamos al cuadrado más. Recuerden que omega es 2pi por la frecuencia de operación del circuito. Entonces, la frecuencia de operación de nuestro circuito es a 60 hercios. Entonces, quiere decir que acá vamos a tener 2 por pi. Vamos a buscar de una vez la constante. 2 por pi multiplicado por 60, multiplicado por el valor del inductor. El inductor es de 6.5 milihenries. Entonces, por 6.5 por 10
a la menos 3 milihenries y todo eso nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto nos da el valor de la impedancia? O de la magnitud de la impedancia. 3.5 ohms. Ok, magnífico, 3.5 ohms. Aquí le vamos a poner el símbolo una vez. ¿Alguien que me confirme ese dato, por favor? Sí, eso da. Ok, excelente, magnífico. Ahora, fíjense otro valor que necesitamos encontrar. Vamos a encontrar el valor de teta, sí que sería el ángulo de la impedancia. Entonces, vamos a ingresar el valor de teta, que va a ser igual a el arco tangente, ¿sí? O sea que sería la tangente inversa. Aquí vamos a ingresar un cociente que sería omega L nuevamente. Voy a poner omega L dividido entre R. ¿Sí? Entonces acá voy a volver a copiar esta expresión. Ustedes ya pueden ir calculando el valor de ese ángulo, que es el que nos interesa. Vamos a dar un control V y acá arriba vamos a copiar todo este dato porque es exactamente el mismo. Copiamos acá y acá va a ser 2.5. ¿Cuánto nos da este ángulo? ¿Cuánto nos da este ángulo? No sé, pero 44.4 me sale. No, está bien, 44.44 me dijiste, ¿verdad? O 43. 42, 42, 42. Ok, así, ¿verdad? Sí, es que da 42.64. Sí, excelente. Vaya, ahora fíjense lo que van a hacer. Vamos a ir dando algunos cálculos antes de tiempo para que no tengamos ningún problema. Necesito que este ángulo que ustedes acaban de encontrar y que por cierto, alguien más ya verificó si ese cálculo está bueno. Sí. Ok, magnífico. Sí, ingeniero. Excelente. Ahora, necesito que ese ángulo de la impedancia lo necesito en radianes. Así que necesito que conviertan ese ángulo en radianes y ya van a ver por qué. Cuando tengan ese dato me lo dicen. 0.775. Ok, excelente. 0.775 serían radianes. Ya les voy a explicar por qué. Y le vamos a tener que bajar un poquito a esto el tamaño. Si no, no nos alcanza la pizarrita. No, 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 no. Si le damos un smile, no. Ah, ni modo, nos vamos a ir con esto. Ahí estamos. Ok, magnífico. Vaya, miren, ya tenemos esos cálculos preliminares. Entonces, vamos con el numeral 1, que sería calculando la corriente de carga, ¿sí? Calculando, aquí vamos a hacer esto, vamos a darle un enter por acá, calculando la corriente de carga, ¿sí? En omega de t, me voy a ir por acá, es muy fácil copiarlo, en omega de t igual a 0. Entonces, para calcular la omega de t, perdón, la corriente de carga en omega de t igual a 0, tenemos que utilizar esta expresión. Ahora, miren, cuando nosotros nos enfrentamos a estos monstruos de expresión y no tener problemas a la hora de utilizar la calculadora, yo lo que siempre recomiendo es ir trabajando término por término, ¿sí? O sea, saber cuánto vale esto, saber cuánto vale esto, saber cuánto vale este exponente, que es exactamente igual a este, y no vamos a tener ningún problema a la hora de operar. Entonces, vamos a comenzar a asociar variables con cada término de la corriente de carga. Fíjense bien. Entonces, yo voy a llamar a mi constante A el término, fíjense bien, raíz de 2b, raíz de 2, fíjense bien, lo voy a multiplicar por b de s y lo voy a dividir entre la impedancia. O sea, yo lo que estoy diciendo es que este término para mí va a ser igual a la constante A. Y ya van a ver por qué.
Entonces, si sustituyo los valores para no complicarme la existencia, ¿sí? Aquí debería ser por 120 y aquí obviamente pues la impedancia va a ser 3.5. ¿Cuánto me da este valor de la constante A? ¿Cuánto nos da? 48.48. 48.48 es válido. Ok, magnífico. ¿Alguien que pueda confirmar ese dato, por favor? Ok, Afirmativo, eso es. excelente. Bye. Fíjense bien. Ahora voy a llamar a mi constante B. Ahora este término, miren, el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Entonces acá vamos a visitar el seno de teta, ¿sí? El seno de teta. Para nuestro caso, no hay, en esta parte del cálculo, no hay ningún problema con que ustedes utilicen ya sea el valor en grados o el valor en radianes. Deberían de llegar exactamente al mismo dato. Entonces acá yo solo lo voy a pegar, seno de 44.42 y ustedes me dan el dato. ¿Cuánto nos da? 0.7. Sí, 0.7. Magnífico. Yo lo dejé de esta manera. 699.993 por 10 a la menos 3. Pero en realidad es el mismo valor. ¿Alguien que nos pueda confirmar este dato? A mí me dio 697.16. Te dio 697 porque literalmente tomaste así el dato, ¿verdad, Nubia? Sí, sí lo tomé. Sí. Claro, Sí, miren. ingeniero, yo confirmo que con todos los datos es 699.993 para la menos 3. Sí, Confirmo, miren, ingeniero. miren, normalmente, gracias. Normalmente para ese tipo de cantidades, a veces es recomendable después del punto decimal utilizar 4 o 5 cifras para mantener un poco la exactitud. Claro, como estamos con calculadoras, lo más recomendable es este valor. Si están con una programable, copiar este dato y literalmente pegarlo en el argumento de la senoidal y van a llegar a este. Pero no se preocupen, son cuestiones de que se va perdiendo exactitud en el dato cuando utilizamos menos cifras significativas a la derecha del tipo. Muy bien, ahora, Ingeniero, dime, va que ese arco tangente es el coseno inverso, ¿verdad? Al ponerla acá. no es coseno, es tangente inversa. Ok, pues sí, gracias, gracias. Sí, lo que pasa es que por el editor de ecuaciones que estoy utilizando, pues es arco tangente, pero es exactamente lo mismo que yo inserte tangente a la menos 1, es lo mismo, solo que en ciertos editores lo manejan así, en otros editores, bueno, si ustedes utilizan el editor de ecuaciones de Office, ellos sí formalmente pues tienen la tangente inversa a la menos 1. A mí sinceramente me gusta más utilizar este editor porque es mucho más rápido a la hora de construir una ecuación. En cambio, si empiezo a construir las ecuaciones acá, pues es todo un dolor de cabeza y vamos a perder más tiempo en editar una ecuación aquí que en aprender realmente lo que yo necesito que se ve en el documento. Pero efectivamente el arco tangente en realidad es la tangente inversa, no hay ningún problema. Ok, ¿cuál va a ser nuestra constante C? Miren, si ustedes notan en la expresión, este exponente de la función euleriana es exactamente el mismo que tenemos acá, ¿sí? R entre L multiplicado por pi entre omega. Entonces, yo aquí no me voy a complicar la existencia, voy a trabajar el exponente para solo jalarlo, sería el R entre L, cierro paréntesis, abro otro, planteo otro cociente,
Y aquí yo hago la función pi o la constante pi entre omega, ¿sí? Entonces ya pueden ir dilucidando todo el trabajo que yo estoy haciendo. Ahora yo solo simplemente voy a llamar las variables. Entonces acá voy a hacer el Billy Vulgar copy-pegue para que no perdamos tanto tiempo. Pum, lo copiamos acá. Yo sé que mi resistencia es de 2.5 ohms. 5, mi inductor es de 6.5 por 10 a la menos 3. Sé que pi se queda como pi y mi omega va a ser 2 pi por 60. 2 por pi por 60. ¿Cuánto me da el valor de C? 320 me da. Ok. A mí me dio 3.20513. Así me dio a mí. ¿Alguien que pueda confirmar esos datos? 3.20, Afirmativo, control decimal. 3.25128. Ok, magnífico. Entonces, ya se van dando cuenta más o menos por dónde va la cosa. Ahora, fíjense bien. Vamos a plantear la corriente de carga. ¿Sí? Vamos a ver. Alguien tengo que preguntarle. ¿O alguien levantó la mano? No, para nada. No que nadie. Bueno, sigamos. Fíjense bien, vamos a plantear la corriente de carga. Entonces, la corriente de carga, si ustedes recuerdan, es toda esta expresión. Pero para nosotros, raíz de 2 por b de s entre z ya lo tenemos calculado, es la constante A. Entonces acá nosotros decimos 48.48, solo leemos el dato. La constante B, ya quedamos nosotros que iba a ser seno de teta. Seno de teta ya quedamos que va a ser 699.993 por 10 a la menos 3. Venimos ahora nosotros y vamos a plantear un cociente donde tenemos 1, ¿sí? Más. Acá tenemos esta exponencial, ¿sí? Más la Euler, ¿sí? Euler, ¿sí? Le vamos a elevar a la menos 3.20, y aquí tenemos un problema, 3.20513, y fíjense qué belleza, esto yo solo lo voy a copiar porque en el denominador es exactamente lo mismo, pero en lugar del más, aquí va a llevar un menos, si ustedes pueden ver, este menos que está acá. Entonces ahora vengo yo, cierro paréntesis y le voy a restar el valor de E entre R. Y ya sabemos que va a ser 10 entre 2.5, ¿sí? Acá va a ser 10 entre 2.5. Entonces, ¿cuánto me da esa corriente de carga? A mí me A dio mí me dio 29.936. 32 punto cuánto, 80 me dio a mí. punto 80. ¿Alguien más que le haya dado algo similar? Igual, ingeniero, 32.80. Ok, ya tenemos dos respuestas. Ok, bueno, perfecto. ¿Alguien más que confirme? Sí, eso me dio también a mí. Ok, excelente. Vaya, muy bien, miren. Si ustedes notan, apenas para calcular el literal 1, prácticamente hemos gastado alrededor de unos 15 a 20 minutos. Lo que viene ahorita, pues es un poco más complicado, ¿sí? Entonces, ya les voy a explicar por qué. Solo déjenme copiar esta imagen porque me interesa que esto ya se quede en la memoria de cálculo. Ok. Entonces,
Ahí voy ahora y vamos a sacar otra paginita. Sacamos varias páginas para no tener mayor problema. Entonces me voy a venir por acá y en esta página vamos a pegar esta solución. Vamos a pasarlo a 15. Todavía vamos a pasarlo a 13. Ok, ahí está. Ok, vaya. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo el literal 2? La corriente promedio en cada diodo ID. Miren, con la corriente promedio en cada diodo, si ustedes notan, es esta expresión, miren, la corriente promedio en cada diodo, vamos a ver si es esta, 1 entre 2pi y multiplicado por la integral de 0 a pi de la corriente I sub 0, que ya no es una corriente fasorial, si lo quieren ver así, sino que ya es una corriente dependiente en el tiempo, multiplicada por el diferencial de omega de t. Si nos vamos a la expresión formal, nosotros tendríamos que utilizar este monstruo. Así de chicho, este monstruo. Entonces, lo que sucede es que se vuelve un poco complicado porque si ustedes notan, aquí hay un factor de omega de t y si bien es cierto, aquí hay otro factor, pero este está en función de t. Entonces, esta expresión como que no llama mucho la atención querer trabajar con ella, porque no sabemos si por un lado esta función en el tiempo la integramos con omega de t, pero realmente acá cómo hacemos ese cambio. Entonces, dentro de los libros que nosotros les propusimos, hay una ecuación que nos va a servir muchísimo a la hora de trabajar con lo que se viene en este momento. Entonces, voy a borrar esto por acá para que podamos escribir la expresión. Entonces, para el literal 2 vamos a utilizar otra expresión que en lo personal yo la encuentro mucho más factible de utilizar a la hora de integrar y van a ver por qué. Entonces, vamos a ver, el literal 2 es calculando la corriente promedio en cada diodo. Entonces, para eso les voy a proponer que utilicemos esta expresión, la I de 0 por la I de O en función de omega de t va a ser igual a, vamos a meter siempre el mismo factor de raíz de 2 por b de s dividido entre z. Aquí vamos a abrir un corchete y vamos a insertar la función senoidal y vamos a meter como argumento el omega de t, le vamos a restar el valor de teta, bien, el valor de teta, cerramos paréntesis, más, más, vamos a insertar un cociente, aquí vamos a poner 2 por el seno, 2 por el seno de teta, dividido entre 1 menos la función euleriana, ¿sí? La vamos a elevar a menos, ¿sí? ¿Está bien? La vamos a elevar a menos y aquí vamos a insertar pi entre la tangente, aquí va a ser la tangente de teta, y eso lo vamos a multiplicar por la función euleriana, ¿sí? elevada a menos, aquí si voy a copiar el omega de t, dividido entre la tangente de teta.
La tenemos por ahí. Y acá vamos a cerrar con corchete y vamos a decir que esta expresión es válida desde 0. Vamos a ver teorías. Vamos a ver dónde está el símbolo que quiero para que ustedes lo tengan. Desde omega de t vamos a insertar otra vez este muñeco y esto va a tener sentido si y solo si omega de t está entre 0 y pi. Entonces, si bien es cierto, es casi la misma expresión, porque si ustedes pueden notar, esta expresión tiene mucha similitud con esta, pero, insisto, para mí es frustrante hasta cierto punto encontrar que esta función euleriana está con t y aquí lo tenemos con omega de t. Entonces, para mí acá es mucho más simple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Prácticamente, lo que tenemos que hacer ahora es integrar esta expresión. Así de simple, integrar. Pero para hacer la integración, prácticamente ustedes tienen que hacerlo de esta manera. Miren. Si planteamos la corriente, la corriente promedio en el diodo, eso va a ser igual a un cociente de 1 entre 2 por pi. ¿Sí? 1 entre 2 pi. Aquí vamos a insertar la integral. ¿Sí? Okay. Ahora, fíjense bien cómo lo vamos a ir armando. ¿Sí? Aquí vamos a poner que este valor es pi. Vamos a poner 0 y aquí viene la magia. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, muchos de estos términos ya los calculamos. ¿Sí? Ya los calculamos. Entonces, este valor, raíz de 2 veces b de s entre z, si se van a la memoria de cálculo que ya tenemos avanzada, se van a dar cuenta que es la constante A, que es 48.48. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá yo voy a meter 48.48, cierro paréntesis y aquí abro un corchete. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Y yo voy a copiar esta misma expresión, pero aquí viene lo que yo necesito que ustedes vean. Acuérdense que la función va a estar integrada en los límites entre 0 y pi, pero para omega de t. Ahora, este ángulo es exactamente el ángulo que les dije que es el ángulo de teta, que lo pasaran a radianes. ¿Por qué? Porque para nosotros la integral tiene límites en cuanto a valores en radianes. Entonces, no podemos mezclar acá ángulos en grados cuando los límites de integración son en radianes. Entonces acá va a ser 0.778, si no me recuerdo qué es lo que me dije. No, 775. Entonces ya tenemos el primer término más. Aquí vamos a insertar ahora 2 por el valor del seno del ángulo, ya lo tenemos, que es este que está aquí. Miren, es la constante b, que sería 699.993 por 10 a la menos 3. Sería 699.993 por 10 a la menos 3. Ahora, acá miren, 1 menos la función euleriana. ¿Sí? Ahora, alguien se puede preguntar, ¿a cuánto equivale menos pi entre tangente de teta? Ahora pregunto yo, tangente de teta, según la expresión para nosotros, ¿a qué es igual? Entonces, si nos vamos a la diapositiva, acá tenemos a cuánto equivale tangente de teta, que es omega L entre R. Quiero que por favor ustedes hagan el cálculo de pi entre tangente de teta y me dicen cuánto les da. Aquí va a ser igual pi entre tangente. Vamos a verlo. Vamos a hacer por aquí abajo para que ustedes lo puedan chequear ahí. Si nosotros hacemos, fíjense bien, vamos a insertar un cociente.
para que lo vean de una forma mucho más rápida, pi entre la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente de teta. Entonces, esto es igual a que yo tenga, nuevamente, y entre, y acá vuelvo a cerrar paréntesis, aquí sería omega L entre R, ¿sí? Cierro paréntesis, y esto es igual a, como que yo tenga, fíjense bien, y por R, que sería R 2.5 entre 2 por pi, por la frecuencia, que serían 60 por 6.5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da este dato? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? $3.20. Ok, excelente. ¿A qué es lo que quiero llegar? Que ese 3.20, y si no mal recuerdo, tuvo que haber sido 513, es exactamente lo mismo que les dio cuando hicieron la constante C, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ya tenemos ese dato por acá, entonces acá yo solo lo único que voy a hacer es escribirle 3.20, 513. Muy bien, ahora, a esto lo voy a multiplicar por la función euleriana, ¿sí? Y lo voy a elevar a la menos omega de t, que es lo que yo quiero calcular, ¿sí? O sea, es prácticamente la variable de integración que necesito. Entonces esto lo voy a copiar exclusivamente, ¿sí? Entonces acá lo pego y eso lo voy a dividir entre la tangente del ángulo, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual la tangente del ángulo? Ahorita lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces acá la tangente del ángulo va a ser exactamente igual a un cociente de omega L entre R. Omega L entre R. O sea, nuevamente, escribimos, sería 2 por pi por 60 por 6.5 por 10 a la menos 3 dividido entre 2.5. ¿Cuánto nos da este dato? ¿Cuánto nos da? 0.98. Excelente. Yo lo dejé como 980.177 por 10 a la menos 3. ¿Alguien que confirme, por favor? ¿Eso da o no da? Sí, eso da. Ok. Magnífico. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a copiar. Vamos a pegar por acá en la expresión que necesitamos evaluar. Y cerramos por check. Cerramos por check. Ahora, esto es lo que ustedes van a meter en su calculadora programable. Yo les voy a dar una técnica para que la puedan resolver o para que la calculadora la pueda resolver de una forma más simple, ¿sí? Porque estar escribiendo el omega de t no se los va a aceptar la máquina, o por lo menos van a luchar mucho. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a borrar este dato porque ya lo comprobamos, ¿sí? Entonces, para el ingreso, la calculadora, van a hacer esto mismo. X va a ser igual a el omega de t, ¿sí?
para que no tengan problemas con la calculadora. Y por cierto, aquí no hace falta el diferencial de omega. El diferencial de omega de t. Esa sería como que la expresión formal. Ahorita sigo con la otra idea, permítanme. Ok, entonces, para el ingreso en la calculadora, ustedes van a sustituir el omega de t por x. ¿Sí? Solo es simplemente una variable, nada más. Entonces acá, lo que van a hacer es exactamente esto mismo, pero van a cambiar los límites de integración. Los límites de integración se quedan igual, pero el omega de t pasa a ser x. Y se acabó el problema. Por ahí escuché que alguien quería opinar. Acá. Y acá, en lugar de que sea omega de t, insertamos x en la calculadora. Repito, en la calculadora. No es que así va a ser siempre. Es para ayudarle un poco a la maquinita y que no piense mucho. Entonces acá, quedaría así. Esta expresión que está abajo es la que ustedes deben de ingresar en la calculadora. Cuando tengan el resultado, me dan el valor. Va a pensar un ratito la máquina. Díganme. ¿Cuánto de esa corriente promedio? Inge, Ujú. disculpa, me perdí con lo de X igual a W omega T. Simplemente para que la calculadora sepa que va a integrar siempre de 0 a pi y que no estén ingresando como tal la variable omega t. Nada más. Ah, ok. Gracias, sí. ¿Sí? Mire, tengo una pregunta. ¿Esa E es aquella E como tipo griega? No, es la función de Euler. Lo que pasa es que ese es el símbolo que tengo aquí en el editor. Pero es la función de Ingeniero, no Euler. sé si me equivoco, pero da 35.707. No. No, para nada. A mí me da 1092. Ah, pues sí. A mí también me dio 10.92. Ahorita va a ver en qué me equivoco. Pero, como le decía, me da con... Porque es que yo estoy usando calculadora, la Casio, la Ujú. F17 Plus. Sí, sí. Y esa E, no sabía cuál era, así por intentar puse la E, la que le digo yo. Y con eso me dio 10.92. Sí, es 1092. Ahora miren, la respuesta de 37, si ustedes se van al libro, y creo que vale la pena que lo vean, porque tampoco no vamos a pretender que no vamos a pretender entender o decir que hemos inventado la rueda de caballitos para nada. Pero si ustedes ven el cálculo en el libro, la corriente, la corriente promedio a ellos les da 1961. A nosotros en el cálculo nos da 1092. Si ustedes me lo preguntan, yo desconfío un poco del libro. Soy bien honesto. Yo desconfío porque ya me he topado con que el libro en algunos elementos tiene un poco de error. Pero ese es un comentario extra. Pero al libro le da 19, a nosotros nos da 1092 y sinceramente recuerdo
Hace 2 años di esta materia, pero en la madrugada, porque un grupo la pidió, y recuerdo que los cálculos me dieron similares, 1092. Entonces, yo tendería a discrepar un poco con lo que le da el libro. Pero esa es una opinión muy personal, ¿sí? Ahora, ¿cuál ecuación vamos a utilizar en un hipotético examen corto? Yo sugeriría esta, ¿sí? Esta. ¿Por qué? Porque siento que es una manera más fácil de ver la expresión que la que originalmente el guión de clases entrega o el libro texto entrega. Entonces, son cuestiones de apreciaciones, pero yo me quedaría con esto. Muy bien, entonces ya resolvimos el literal 2 o el numeral 2. Vamos a copiar esto. Permítanme un momento que ya solo copio esto y veo la pregunta o la mano levantada ahorita mismo. ¿Sí? Entonces acá vamos a cambiarle un poquito a esto, lo vamos a poner a 14. Ya estamos listos. Y guardamos esto. Vamos a ver si fijaron algo. Ok. ¿Cómo se llama el libro? Ok. A ver, nosotros compartimos toda esta biblioteca de libros en un enlace de Google Drive que está en la página, ¿sí? Este libro no es que sea de carácter privativo o que solo yo lo tengo, no, es este. Este es el guión de clase que estamos siguiendo, electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones, tercera edición, Muhammad Rashid. Este es como el que estamos sacando a las clases. Claro, no es el único libro, ¿sí? Prácticamente toda esta batería de libros que ustedes ven en pantalla son los que les hemos compartido, así que creo yo que es más que suficiente como para estudiar un poco la electrónica industrial o electrónica de potencia. Muy bien. No sé si sobre esto hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, magnífico. Todo bien, ingeniero. Solo una consulta, no sé si solo es a mí que se escuchan cortada la clase. Confirmen ahí si se escucha cortado. Sí, ingeniero, pensé que era también fallas en el internet acá, pero le oigo entrecortado también. Ok. Ok, Confirmo que se escucha bien, que se escucha bien. Ok, magnífico. Bueno, creo que es la conectividad, Nubia. Habría que ver cómo estamos con la cobertura ahí, o si estás con un plan de datos. A veces también las transmisiones son muy pesadas y con un plan de datos también se queda un poco corto, pero es parte Confirmado, se escucha bien, se escucha bien. Ok, entonces, si estás con un plan de datos, creería que ese sería el Este que problema. tiene internet claro. No, yo estoy Mm, con residencial, pero creo que es la señal que está fallando. puede ser, pero mira, de todos modos, la grabación queda y por si hubieron algunos detalles que se escuchó cortada la voz, en la grabación tendría que escucharse bien. Entonces, Daniela, ahí puedes ver por eso. favor. ¿Perdón? Ok. Bueno, a ver, el literal 3, ¿qué nos está pidiendo? Vamos a ver. La corriente RMS en cada diodo. Ok, entonces la corriente en cada diodo, o la corriente RMS en cada diodo, tiene esta expresión, ¿sí? La corriente RMS por cada diodo tiene esto. O sea, ¿qué quiere decir? Hay que sacarle la raíz cuadrada a la expresión 1 sobre 2pi por la integral de 0 a pi de exactamente la misma expresión que acabamos de resolver, pero elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces acá no nos vamos a complicar, ¿sí? Entonces acá vamos a decir lo siguiente, número 3, calculando la corriente RMS en cada diodo. Ok, fíjense lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a borrar porque creo que está más que claro qué es lo que vamos a usar. Pum, le damos en la torre. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí vamos a decir que va a ser la corriente RMS por diodo,
¿sí? Y acá me voy a copiar toda esta expresión. Espérenme. No, me sale mejor copiarla desde aquí. Voy a copiar toda esta expresión. Para que ustedes ya lo puedan trabajar de una sola vez de pencaso en la expresión. Acá voy a borrar esto porque no me interesa ahorita, sino que voy a hacer otra cosa. Vamos a insertar una raíz cuadrada. Aquí vamos a insertar todo este muñecón y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cerrar acá esto. Y le vamos al cuadrado. Inclusive para que nos quede un poquito de espacio. Corriente RMS por cada vez. Ok. Voy ahorita, permitidme, solo termino de borrar esto. Ahorita veo eso. Dime, Guillermo. Sí, ingeniero, una observación. Fíjese que en la ecuación anterior a mí se me da el resultado 1092, ¿verdad? Creo que ese es. Sí. Pero me da porque la calculadora la tengo configurada en grados, pero no tendría que ser evaluada en radianes la integral. A ver, si porque en radianes me da 2161. Mira, yo solo me remito a algo. Si quisiéramos trabajar meramente en grados, inclusive aquí debería de cambiar, en lugar de ser pi, debería ser 180. Y acá ya pudiéramos trabajar con 44.40 y vamos a ver, 44.43 grados. Pero yo insisto, si los límites están en radianes, que sería de 0 a pi radianes, para mí este ángulo acá debería ser en radianes. A esa conclusión yo he llegado siempre con este tipo de ecuaciones que no son nada fáciles de trabajar, pero no sé, como te digo, la calculadora puede estar en grados, pero si las expresiones acá están en radianes no tendrían por qué haber problema. Pero, como te digo, aunque fuera 21, todavía aún así se queda discrepa inclusive hasta con el mismo libro. Entonces, no sé, como te digo, al final yo lo trabajé así en mi calculadora programable y llegué a un valor y me pareció bastante consistente, pero no sé, no te sabría decir realmente si afectaría o no mucho. Sí me aseguré, como te digo, trabajar en radianes porque inclusive, por lo menos este ángulo, porque si yo lo trabajaba de 0 a pi y esto lo ingresaba en grados, inclusive la corriente me daba negativa. Entonces ya ahí sí no me pareció, había algo raro. Pero esas fueron de las experiencias que tuve ayer resolviendo esto a pie. Porque realmente en el libro no se meten a hacer todo este relajo con las ecuaciones, sino que solo se limitan a decir por integración numérica y hasta ahí muere todo. Ok. Muy bien. ¿Cuánto de esa Ingeniero, corriente? fíjese que meter ese valor no me deja la calculadora. Bueno, cuando le pongo la raíz, no habría otra forma de aplicar la raíz ahí. Y quiero ver. Y la corriente ponerla después, o sea, poner raíz de 2 por lo demás. Raíz de 2. ¿Cómo así? Ahí, mira, porque ahí está poniendo raíz cuadrada. Mira, hace una cosa, no te compliques. En la calculadora resolví ahorita solo esto que voy a sombrear. Hasta aquí. ¿Sí? O sea, resolver la integral de 0 a pi y toda la corriente, la IO de t que planteamos, todo solo encerrarlo al cuadrado y que lo resuelva la TI. Una vez resuelto esto, venís, lo dividís entre 2 pi y le sacás la raíz y no habría ningún problema. Vaya, voy a intentar así entonces. Probá.
Ingeniero, entonces el valor correcto es los 10 puntos y algo que le dio la corriente en la ecuación anterior. Fíjate que yo lo doy por válido porque revisé la expresión y a mí me pareció lógico. Y como les comento, hace 3 años di exactamente la misma materia y recordé que tuve discrepancias con estos cálculos con respecto a lo que el libro daba. No me pregunté por qué, pero me topé con lo mismo. Sí, porque a mí, igual que el compañero, me da 21.61 la corriente. Puede ser. Pruebe, compañero, que pruebe a hacer el cálculo configurando la calculadora en grados y ahí le va a dar el 10 punto y algo. Bueno, voy a probar, gracias. Ingeniero, Dime. todo lo que está en el integral es al cuadrado, ¿verdad? Solo lo que está dentro del integral. Sí, todo lo que está dentro de la integral es al cuadrado. Ah, ok. ¿Cuánto nos da ese valor de corriente? No sé, 19,78,6. No. Y eso ya es sacándolo de la raíz y todo. Sí, ya sacando todo el valor. No, a mí Nada que ver. a mí me dio 62.1509 amperes. Eso me dio a mí. Okay. Revisemos ahí. Ingeniero, si pongo adentro del paréntesis al cuadrado, porque no me deja ponerlo afuera, afectaría la operación. Sí, hay que Donde corregir. está de X. Es que no me deja, fíjese, la calculadora ponerlo afuera. O sea, afuera me refiero al paréntesis, para afuera del paréntesis, sino que me pasa directamente a la llave. A ver, revisemos entonces cuántos paréntesis está utilizando, porque debería de dejarte. O sea, al final lo que estábamos haciendo es copiar la misma expresión que trabajamos en el literal anterior, o sea, la I de T, que es esta, y lo único que estamos haciendo es simplemente encerrándola nuevamente y elevarla al cuadrado. No tendría que darte mayor problema. Ahorita lo voy a meter. Vaya. Bueno, por cualquier cosa lo verifican ustedes. Les voy a dejar ahí el cálculo para que lo puedan chequear más tarde o mañana con más tranquilidad. Y el literal 4, si no mal recuerdo, es la corriente RMS de salida. La corriente RMS de salida, ¿sí? Entonces, para esto, la IRMS esta expresión pues es bastante simple. Requerimos tener el valor anterior, ¿sí? Ahí prácticamente sería el valor de la raíz cuadrada de 2
multiplicado por la corriente RMS de cada diodo, ¿sí? Entonces, acá pues tendríamos esta expresión, raíz de 2 multiplicada por 62.1509, y eso nos da una corriente RMS de salida de 87.89 7 amperes. Muy bien. Bueno, vamos a copiar esto para que igual a ustedes les quede. No se preocupen, de todos modos esto lo vamos a subir muy probablemente mañana por la mañana. Copiamos, calmamos. Vamos a la memoria de cálculo. Aquí tenemos el 1, el 2, y acá pegaríamos 3 y 4. Y vamos a poner a 14. Sí. Muy bien. Insisto, miren, si ustedes notan, digamos que para la parte de microelectrónica, que es lo que se veía en electrónica 1 y en electrónica 2, pues las ecuaciones no representaban un mayor problema a la hora de poderlas trabajar para poder encontrar algunos datos significativos de los circuitos rectificadores. Pero, como ustedes ya lo pudieron ver, realmente la complejidad en la que radica pues la electrónica de potencia como tal, o ya la electrónica que tiene que ver ya con máquinas eléctricas, pues sí, es un poco más compleja por las expresiones como tal que ustedes pueden ver. Entonces, eso ya demanda inclusive pues el hecho de que ya tengamos otros recursos como para poder resolver este tipo de expresiones. El día viernes, como les digo, voy a subir ya los últimos temas. Inclusive nos va a quedar pendiente la resolución de un ejemplo para rectificadores trifásicos. Ahí quizás voy a utilizar otra herramienta que no les he comentado, pero que creo que nos va a simplificar la vida más adelante. Entonces, pero yo se las comento ahí en el video, inclusive les puedo pasar ahí el software para que también tengamos otra herramienta aparte de una calculadora programable como tal. Pero yo se los comento por ahí. Bueno, miren, vamos a dejar esto por acá porque si ustedes notan, pues ya nos quedan 20 minutos y finalizamos la clase. De todos modos, pueden seguir probando después con más tiempo para que puedan ir agarrando forma a este tipo de elementos. Entonces, esto lo voy a cerrar. Esto igual lo voy a cerrar porque no me sirve. Y me voy a pasar a el documento que teníamos preparado para este video. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Bueno, miren, ya como parte final de esta unidad, por así decirlo, miren, cuando los equipos que normalmente pues hemos estado estudiando en cuanto a componentes como tal para el manejo de potencia, que son los rectificadores monofásicos, pues obviamente también tienen un límite. No es que van a ser inmortales y que van a poder trabajar con cualquier tipo de carga, no. Digamos que de una forma aproximada, los rectificadores de onda completa monofásicos pues tienen más o menos un límite de cargabilidad y que ese límite pues aproximadamente es de 15 kilowatts. O sea que si lo vemos en términos de potencia aparente, para ver más o menos cuánto pueden manejar, estamos hablando de 15.000 o 15 kilowatts entre 0.9. Estamos hablando de cargas que son aproximadamente de 17 kVA. O sea, pueden ser cargas bastante pequeñas.
Eh, entonces, digamos que ya hay ciertas cargas que definitivamente pues ya vamos a necesitar pues elementos o configuraciones que puedan ser mucho más robustas de cara a lo que vamos a manejar. Entonces, para este tipo de aplicaciones, como lo pueden ser los UPS trifásicos, nosotros pues ya necesitamos pues otras aplicaciones y dentro de esos esquemas pues nosotros ya podemos ir pensando en rectificadores trifásicos y polifásicos. Entonces, digamos que el primero de los rectificadores polifásicos que nosotros podemos ver pues es precisamente el que ustedes están viendo en pantalla, donde exclusivamente ustedes pueden notar que la configuración circuital pues es esta que ven al lado derecho de la diapositiva, donde ustedes pueden notar que hay un devanado y está conectado a un diodo. Tenemos otro devanado y está conectado a otro diodo, un tercer devanado, un cuarto devanado, un quinto devanado, hasta el devanado Q que tiene conectado pues el diodo QS. Bueno, entonces, este tipo de rectificadores pues normalmente se le llama rectificadores polifásicos en estrella y en términos simples pues no es nada más que un arreglo de rectificadores monofásicos de media onda, pero prácticamente pues en base a la cantidad de fases que vaya a tener el arreglo en estrella, pues así es la cantidad de vanados que vamos a tener a la salida de un rectificador polifásico. Entonces, si tenemos un sistema trifásico de tensiones, que es lo que normalmente nosotros tenemos, pues vamos a tener pues obviamente tres devanados y cada devanado pues va a tener un diodo como tal conectado y la corriente que va a atravesar la carga y que va a retornar hacia la derivación del transformador, pues obviamente va a tener un componente en DC. Y por aquí están diciendo algo, vamos a ver. Este se usa en variadores de frecuencia. No, Samuel. El que normalmente se suele utilizar en variadores de frecuencia es este muñeco. Es este, un rectificador tipo puente. Normalmente, pues los rectificadores tipo puente suelen tener se suele rectificar las tensiones línea a línea. Entonces, por cada configuración de fase tenemos dos diodos. Entonces, este es el que suele utilizarse más en variadores de frecuencia. Es el esquema más sugerido. Creo que donde tengo esa configuración. Vamos a ver, regálenme un momento. Creo que por ahí tengo una presentación de Schneider, permítanme. Por aquí recuerdo que hace muchos años a mí me pasaron un curso de variadores de velocidad de Schneider y el arreglo que ellos tienen aquí más o menos lo dan ellos de forma conceptual. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Archivo de grabación. Archivo activar. Licencia. Activar 61. Tiene que ser esto. A ver.
está. No sé si está viendo en pantalla la estructura que estamos viendo de los bloques en sí, de un variador de velocidad, Samuel. Correcto, dije. Ok, normalmente a nivel de aplicaciones industriales, pues lo que tenemos es obviamente un rectificador tipo puente que es trifásico, que es justamente lo que nosotros estamos proponiendo acá como una teoría elemental. Y normalmente acá lo que tenemos pues va a ser el suministro trifásico proveniente de el servicio que hemos contratado con CAES o con Del Sur, que va a provenir de una subestación. Por lógica, necesitaríamos dependiendo del variador también, obviamente, ¿verdad? Pero habría que leer cuánto es el nivel de tensión trifásico que admite un determinado variador. Por decirles algo, habría que leer algún Altivar o algún Synamics de Siemens para más o menos tener una idea de cuánto es el nivel de tensión que ellos necesitan en la entrada. Entonces, dependiendo de eso, pues puede hacer que optemos por una subestación en estrella, por una subestación en delta, pero por lo general siempre admitimos configuraciones en delta, por lo general. Pero sí se nos exige que la subestación esté conformada por 3 transformadores. Eso es más que obvio. Entonces, configuraciones con deltas abiertos no es que no se pueda utilizar, pero debido a que vamos a manejar corrientes con alto contenido armónico, se prefiere mejor una configuración delta cerrada. Entonces, hacemos el ciclo de rectificación y pasamos a prácticamente pues a una zona de precarga que para nosotros pues puede ser algún elemento que pueda estar percibiendo ya propiamente los 6 pulsos del rectificador en tipo puente trifásico y llegamos a un bloque de filtrado que normalmente pues son capacitores de gran tamaño. Les mentiría, o en estos momentos les mentiría de cuántos suelen ser esos capacitores. Sí, en su momento una vez destapé un variador y sí, digamos, los capacitores son de un valor bastante considerable en cuanto a su especificación en faradios. Y por lo general pasamos a un bloque de inversores, a un bloque inversor. En el esquema, ustedes pueden ver acá que lo que tenemos en realidad son MOSFET de alta potencia y a la salida, prácticamente dependiendo de cuántas etapas nosotros tengamos en el bloque inversor, pues así va a ser la calidad con que vamos a reproducir una onda senoidal. Si nosotros solo tenemos un bloque como el que ustedes están viendo en pantalla, prácticamente lo único que nosotros podemos percibir son una señal cuadrada con un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. No es lo mejor que se le puede dar al motor, porque si ustedes hacen un análisis armónico de esta señal, se van a dar cuenta de que tienen muchos armónicos y si calculan la THD, pues va a salir malísimo. Entonces, si ustedes le inyectan esto a un motor, pues obviamente si el sistema de aislamiento está muy bueno, el motor va a aguantar. Pero si el motor tiene una clase de aislamiento F, si es un motor de eficiencia estándar, muy probablemente que el proyecto de eficiencia energética que ustedes habían planificado para 3 meses o 6 meses, que es básicamente el tiempo de recuperación para un equipito de esto, pues puede haberse reducido porque literalmente ustedes están matando el aislamiento del motor. Y lo que pudo haber sido un buen proyecto de eficiencia energética al final resultó más caro de lo previsto porque este motor muy probablemente no estaba capacitado para trabajar con variadores de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se propone cuando se van a implementar este tipo de aplicaciones? Que hoy es común que ustedes lo vean en la industria. En primer lugar, verificar cuánto es el porcentaje de distorsión armónica que
el variador va a tener a su salida. Eso es lo primordial. Y si nos vamos por normas, pues el criterio todavía puede ser más severo, tomando en cuenta los requerimientos que impone SIGET en la norma de calidad en los sistemas de distribución. Entonces eso es por un lado. Y por otro lado, a la hora de seleccionar el motor, imagínense que ustedes van a cambiar un arranque electromecánico por un variador y necesitan evaluar el motor. Siempre les hemos dicho en instalaciones industriales que cuando ustedes seleccionen un motor que de preferencia va a ser accionado con un variador, el fabricante les tiene que decir a ustedes que el motor puede ser accionado por variadores de velocidad. ¿Por qué? Porque muy probablemente el nivel de aislamiento que trae ese motor ya está diseñado para el manejo de electrónica de potencia, para el accionamiento. Entonces ahí, si bien es cierto, se va a hacer una inversión bastante fuerte al inicio, porque esta solución de un variador no es barata, es un poco cara, y no digamos el motor también que puede andar rondando $3,000, $5,000, solo en el juego de ambos equipos fácilmente ustedes pueden andar gastando $6,000, $7,000. Pero durante el tiempo de recuperación de la inversión del proyecto, ustedes van a estar seguros de que la máquina no les va a fallar. Pero también hay que tener en cuenta que quien les monte el sistema de cara a la carga mecánica también realice un buen alineado de ejes, porque puede hacer que esto sea muy bueno a nivel de eficiencia energética, pero por una mala praxis en el acople de la carga junto con el eje, puede hacer que ustedes dañen el motor por rozamiento entre el rotor y el estator. Entonces son todas esas variables que se deben de tomar en cuenta, pero en principio este es un bloque como tal. Y el PWM control, pues básicamente son señales para estar apagando y encendiendo cada uno de los transistores o los IGBTs que conforman pues la parte de la inversión que se encarga de recrear o de reconstruir la forma de onda pues a la salida del bloque inversor. Entonces la parte de control pues es lo que normalmente ustedes tienen que analizar en la siguiente materia, que es control electrónico de potencia. No sé si más o menos queda un poco claro, Samuel. Sí, muy bien, Inge. Tengo una duda porque cuando le están ofreciendo los variadores de frecuencia hoy en día por el tema de los armónicos, ya que lo mencionó, ahora están ofreciendo que variadores de frecuencia de 12 pulsos, de 18 pulsos, y yo he visto, digamos, que la diferencia que tiene con el normal, con el que está presentando ahorita, es la cantidad de diodos en la parte de rectificación. Sí, realmente sí. Este bloque como tal, que es el bloque básico, en realidad es el mismo que está acá. Entonces, usted puede ver que en el periodo de 0 a 2 pi, pues en realidad lo que tenemos son 6 pulsos, ya 2, 4, 6, que corresponde exclusivamente a la operación de esto. Claro, si yo le comienzo a meter más diodos a la señal de entrada, a la que va a ser rectificada, pues obviamente puedo obtener más que esto. También, si yo me enfoco en la parte inversora, también ahí suceden cambios, porque normalmente pues la parte inversora a veces suelen agregar 3 etapas, 4 etapas. De hecho, si usted investiga los variadores Yaskawa, creo que ellos andan entre 4 a 6 etapas de inversión. Por lo menos el concepto que yo tengo de variadores Yaskawa es que son muy buenos, pero sí es lo más caro cuando prácticamente tenemos pues definitivamente pues un buen presupuesto, y a veces se hacen esas modificaciones, pero sí, definitivamente pues lo que usted dice es muy cierto. Ahí depende mucho de qué tan serio o qué tan fuerte es la aplicación
el hecho de que este esquema base pues se vaya ampliando. Depende muchísimo. Pero, como les digo, al final pues depende mucho de cómo la información técnica les llegue y pues ahí sí, como les digo, depende de la cantidad de distorsión armónica que ustedes pidan. Así es como se llama el tipo de equipo que se les va a ofrecer o que les deberían de ofrecer. De hecho, si ustedes ven en esta diapositiva, en realidad esto es lo que ustedes obtienen a la salida de un variador como tal. Realmente esto es una señal pésima. ¿Por qué? Porque prácticamente esto no es senoidal, esto es una forma de onda cuadrada. Entonces, pero a medida que ustedes van insertando más etapas, que es lo que justamente comenta Samuel, esto se va apareciendo más o menos senoidal, más o menos, pero no es del todo, ¿sí? No es del todo. Y aquí está pues la forma de onda de la señal PWM para controlar los niveles de disparo de las compuertas, pero sí tiene que ver mucho con eso, Samuel, definitivamente. Gracias, Inge. Ok, magnífico. Muy bien, bueno, hey, me quedan 3 minutos, ¿sí? Así que solo termino las ideas y nos vamos a cenar, porque yo sé que algunos ya tienen hambre, ¿sí? Bueno, como les comentaba, esta estructura de rectificación polifásica, pues, obedece a rectificadores de media onda, donde, pues, tenemos un diodo por fase. Ustedes pueden ver que cuando comienza a conducir la fase 1, que sería B1, obviamente pues tenemos el primer diodo que es el que va a entrar a rectificación. El primer diodo pues comienza a conducir aproximadamente desde omega de t igual a 0 hasta aproximadamente pues 2pi entre Q, que sería pues si tenemos 3 fases sería hasta 2 tercios. Luego pues ya tenemos la segunda tensión que sería B2. Aquí ya comienza a conducir B2, que iría desde 2 tercios hasta 4 tercios con su ángulo de conducción. Y si tenemos una tercera fase, que es lo típico en nuestro país, pues llegamos a B3, que sería pues la conducción del diodo B3, que sería desde 4 tercios hasta, vamos a ver, 6 tercios, que sería, vamos a ver, hasta 2 pi aproximadamente. 6 entre 3 sería 2. Entonces, así andarían los rangos de conducción para D1, D2 y D3. ¿Sí? Algunas ecuaciones importantes que normalmente utilizamos: el voltaje promedio para Q cantidad de fases. Para este rectificador sería pues BDM multiplicado por Q entre pi, multiplicado por la seno de pi entre Q, y el voltaje RMS, pues aquí lo hemos dado de una sola vez para no andar trabajando las integrales. Sería el voltaje RMS de salida, sería BDM multiplicado por la raíz cuadrada de Q entre 2P, entre 2pi, factor de pi entre Q, más 0.5 seno de 2pi entre Q. Y creo que hay relaciones de corriente también cuando tenemos un análisis meramente de carga resistiva. Pues la corriente pico pues no es nada más que el voltaje pico, que es el BDM dividido entre R, y la corriente RMS por diodo pues sería la corriente pico multiplicado por la raíz cuadrada de 1 entre 2pi, factor de pi entre Q, más 0.5 por seno de 2pi entre Q. Entonces, prácticamente pues son las ecuaciones que describen a este rectificador. Se nos queda pendiente pues un ejemplo de esto, pero realmente a nivel de concepto normalmente enseñamos el rectificador polifásico, pero en la realidad el rectificador que sí merece nuestra atención y es para el cual sí vamos a hacer un ejemplo el día viernes, obviamente en una clase grabada, es este. Es una aplicación donde los rectificadores trifásicos en puente pues normalmente tienen por cada fase o por cada tensión línea tenemos un par de diodos que van a estar trabajando para que obviamente tengamos por un lado pues estos pulsos de salida
prácticamente en la carga y más o menos estas formas de onda de corriente a la salida, que eso sería la corriente de carga IO. Muy bien, antes de que nos vayamos, yo les dije a ustedes que íbamos a dejar una tarea, ¿sí? Porque en este registro hemos hecho bastante trabajo teórico a nivel de clase, pero no hemos hecho un trabajo experimental. Entonces, el trabajo que van a desarrollar ustedes en estos días es simular la operación del rectificador trifásico en puente. Obviamente yo les voy a dar los parámetros que van a utilizar, se los voy a redactar en un documento y lo único que tienen que hacer ustedes va a ser mostrarme capturas de su circuito simulado y ante la variación de carga, pues yo lo que quiero ver son los diferentes pulsos de tensión de salida y de la corriente para que ustedes vayan viendo que a medida que se cambia la carga, pues se ven efectos en la corriente de carga y por ende en los pulsos de salida. Entonces, solo permítanme que redacte bien el documento en estos días y pendientes porque el día viernes voy a subir un video donde voy a explicar un poco más esto porque ya no tengo tiempo y vamos a hacer la introducción de la unidad 2 que si no me recuerdo debería ser rectificadores, vamos a ver, rectificadores controlados si no me recuerdo. Ahorita vemos el tema, vamos a ver. Ah, no, tiristores unidireccionales, pero dentro de los tiristores unidireccionales, ¿qué hay? Vamos a ver. Ahí está el SCR, los tipos de SCR. Vamos a ver. Y el análisis del TCA 785 de cine. Sí. Los tiristores bidireccionales vienen para el segundo registro. Y seguimos con los rectificadores controlados. Muy bien. Bueno, señores, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, o hay algo que se nos haya quedado en el tintero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Germán, dime. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí, hombre, medio cansadón, dime. Qué bueno. Óigame, ¿el trabajo que va a dejar lo vamos a simular en Proteus o en otro programa? No, en Proteus, no nos vamos a molar la vida. Es lo que hemos venido utilizando en electrónica 1, en electrónica 2, en electrónica digital. De hecho, con Aarón están utilizando Proteus, así que no vamos a cambiar la línea, no vamos a venir a estar experimentando con otras cosas. Así que tranquilo, nos vamos a ir con Proteus, solo que sí necesito ver cuáles son los diodos que vamos a utilizar para que tenga mayor sentido y otras definiciones que van a servir para la simulación. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que no haya quedado claro? Minero, ese ejercicio que estábamos haciendo hoy, ¿lo va a subir? Sí, claro, Baltasar, siempre lo subimos. Obviamente, no esperemos esta noche porque tengo hambre y tengo ganas de cenar, pero sí, normalmente subimos la solución ya sea en PDF o en Word para que ustedes la tengan, puedan verificar, inclusive si quieren hacer nuevamente la seguidilla de pasos, tienen el video, pero sí, normalmente subimos esto. Eso no es, no. Yo creo que los dos ejemplos anteriores los hemos subido. Si no, me confirman y lo vuelvo a cargar, pero siempre los compartimos, Baltasar. Bueno, gracias, ingeniero. Feliz provecho ahí. Ok, gracias. Edwin, dime. Buenas noches, ingeniero. Usted no sabe, podría dar información sobre los otros dos laboratorios de la carrera de ingeniería eléctrica que todavía no han subido nada de información, y del de electrónica, el video para hacer el desarrollo de la primera práctica no se subió, solo nos subieron un documento. Ok, miren, la situación es la siguiente, lo voy a explicar lo más rápido posible. Actualmente, yo ya no estoy laborando en la universidad. Es más, algunos quizás se extrañaron porque ayer yo no estuve en conversión y ahora pues ni siquiera hubo costos. Entonces, yo ya no laboro allí. Entonces, sí se dejó claro en su momento que los laboratorios iban a arrancar de forma síncrona. Noté
que en el chat de laboratorio de electrónica industrial sí se compartió algo o discusión, pero no ha habido más nada. Entonces, eh, yo les pudiera decir que ahorita hay una especie de stand-by en algunas asignaturas que llevan laboratorio porque quien las cubría normalmente era yo. Entonces, por eso es que ustedes no han visto que hay laboratorios no hay laboratorio ni de control automático ni laboratorio de controladores programables, pero era porque normalmente yo administraba controladores programables. Esperaría que haya laboratorio de control automático esta semana, porque dejé avanzada parte de esa guía y el instructor pues debería de ya tener la lista y estar haciendo los procedimientos en video, pero yo quizás lo único que les pudiera pedir en son de la escuela es que tengan paciencia. No es fácil cuando un recurso se va y tampoco no es fácil cuando no se da un reemplazo a tiempo. Entonces, digamos que hay ahorita hay un compás de transición entre lo que yo estaba haciendo versus lo que debería asumir alguien más. Entonces, tengamos paciencia, ¿sí? Tengamos paciencia, no nos desesperemos. Sí, digamos, hay que consultar porque definitivamente hay que hacerlo, pero hay que comprender que cuando un recurso se va de una empresa, muchas veces no es fácil reemplazarlo, no porque no haya oferta en el mercado, sino porque simple y sencillamente son otros planes que a lo mejor se tienen. Así que yo solo les pediría paciencia. Voy a hablar con Marceli para ver cuándo va a tener listo el video de la práctica 1 de electrónica industrial para que lo puedan subir y puedan hacer todos los cuestionamientos que ustedes tengan en cuanto a los laboratorios. Pero, como les repito, tengan un poquito de paciencia. Ahorita está un poco complicado ese tema de los laboratorios. Dime, Daniel. Una consulta, a mí me pasó algo con el laboratorio de Mate 5. En todo caso, creo que tendría que hablar ahí con el ingeniero Ponce o no sé, porque resulta de que no hubo ningún anuncio previo más que solo el link de descarga de MATLAB para el laboratorio de Mate 5, y resulta de que ese día yo no vi ningún link de conexión ni nada por el estilo, y pusieron una actividad de un prelaboratorio. Ah, ok. Bueno, mira, hace una cosa, escribirle al ingeniero Palma, él es el que está dando los laboratorios de Mate 5, explicarle la situación, porque definitivamente pues no se puede perder esa nota. Entonces, escribirle a Palma. Yo le voy a avisar le voy a decir que hay un par de alumnos que quieren el espacio para hacer el examen prelaboratorio, entonces, pero ponete en contacto con él y explicarle la situación y pedirle que te dé el espacio para hacer el examen prelaboratorio. Creería que no va a haber ningún problema, pero sí, hablarlo con él. Ah, ok, muchas gracias. Okay. Bueno, muchachos, entonces, no sé, ¿hay otra consulta, alguna otra duda? No, Inge, gracias. Solo que no vaya a dejar de dar esta clase. No, para nada, miren, por el horario de trabajo, esta es la que mejor me quedaba, así que no se preocupen, aquí vamos a estar siempre. Pero sí, como les digo, ustedes ya notaron el nivel de esta materia, pues siempre es complicado. Así que mi recomendación es que lean, hagan cálculos con su calculadora programable, porque esto al final así es, pues. Entonces, sí es un poco complicado, pero no se preocupen. Por horario esta es la que mejor me queda y aquí voy a seguir. Y qué bueno que le dieron oportunidad de seguir dándolo, ingeniero. Ah, no, claro. De hecho, esa era la idea, no dejarlos tanto en el aire. Entonces, como les digo, por tema de horario me salía mejor esto. En cambio, conversión y costos, sí, no, venía muy ajustado con el tiempo. De hecho, la semana pasada tuve que comenzar la clase todavía en la costa y toda la gente se me quedaba viendo porque estaba hablando yo solo, pero en realidad iba desde el teléfono, iba proyectando, entonces resultó bien complicado. Así que solo les apoyé la semana pasada mientras conseguían un reemplazo. Por ahí vi que el ingeniero Carmona está en conversión. Él ya ha trabajado años anteriores con la universidad. Hay que darle tiempo para que él vuelva a agarrar cancha
y pueda trabajar un poquito mejor con conversión y con costos, pues igual, si alguien la lleva por acá, que yo sé que sí hay varios que están en costos, igual tengan paciencia, los cambios a veces cuesta encarrilarlos, pero hay que tener paciencia. Igual y no nos vaya a abandonar aquí en esta materia. No, para nada, no se preocupen, esta materia es más un reto personal, ya era momento de dar otra cosa, pero bueno, mis estimados. Gracias, sí. Ahí estamos, don Mauricio. Bueno, miren, ya son las 8. Gracias, ingeniero. Feliz noche, cuídese. Feliz noche, que descansen. Ya es hora de cenar, pásenla bien. Hay que ir a ver Betty la Fea, por cierto. Buen provecho. Gracias, ingeniero. Bueno, cuídense, nos vemos.